En este caso les pide mostrar y contar todos los dígitos pares de un número en base 10. Por ejemplo, si este es el número 4312, está en base 10. En pantalla quiere que solamente mostremos el número 42, como pueden ver. Ahí está eliminando a los impares, porque eso nos dice mostrar y contar todos los dígitos de un número, todos los dígitos pares solamente. Ahí están los pares y los impares los elimina. En este caso, los dígitos pares serían 2. Entonces, lo primero que tenemos que entender acá es que tenemos que eliminar a los impares de estos dígitos, de ese número, y contarlos a la vez, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es leer, obviamente, el número, por eso es que le coloco ahí leer n. Se tiene que leer ese número que va a ser analizado. Y aquí vamos a declarar dos variables, dp, que va a significar dígitos pares. Me refiero a que va a almacenar este resultado, que sería 42 para este ejemplo. Y cantidad de dígitos pares que lo podemos colocar como CDP, por ejemplo. Ustedes ven qué variable usar, pero siempre tiene que significar algo para ustedes. Mejor que lo anoten ahí. Entonces, este es el que va a contar cuántos dígitos pares existen. En este ejemplo existen solamente 2, pero pueden existir muchos más, ya saben, dependiendo del dato de entrada. Este programa tiene que funcionar para cualquier tipo de dato de entrada. Entonces aquí lo que vamos a hacer es poner 4312 dividido entre 10. ¿Por qué lo vamos a dividir entre 10? Porque está en base 10 ese número. Ahora, ¿por qué dividimos? Porque queremos encontrar estos dígitos. Recuerden que al aplicar mod y div podemos obtener el residuo y el cociente de ese número. En este caso, si dividimos 4312 entre 10, nos va a dar que es a 431 y quedaría 2. Como pueden ver, este es el último dígito que tiene este número y es precisamente ese el que queremos obtener. En la siguiente iteración deberíamos obtener el 1, luego el 3, luego el 4. Y eso va a ser posible gracias a que también vamos a seguir dividiendo este 431 entre 10. Si dividimos 431 entre 10 va a ser a 43 y queda 1. Como pueden ver ahí ya está saliendo el siguiente dígito que sería el 1. En la próxima va a salir el 3 y el 4. 43 entre 10 va a ser a 4, queda 3. 4 entre 10 va a ser a 0 y queda 4. Como pueden ver en los residuos siempre está quedando cada uno de esos dígitos. ¿Qué número se obtiene primero? Este de acá, el 2, luego el 1, el 3, el 4. Vamos obteniendo esos dígitos. Esos dígitos son los que nos interesan a nosotros, como pueden ver. Esto es lo que está remarcado de rojo. A estos dígitos tenemos que analizarlos. ¿Y qué nos pide acá? Mostrar y contar. Eso tenemos que tener mucho en cuenta. Quiere que mostremos y contemos, pero ¿a quién? A los dígitos pares. Entonces esto lo vamos a remarcar para que se entienda que aquí tenemos que remarcar que nos piden los dígitos pares de esa manera. ¿Ok? Bien, entonces eso es lo que tenemos que hacer. Mostrar y contar dígitos pares. En este caso sería el 4 y el 2 solamente. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Como pueden ver, tenemos que obtener esos residuos hasta que este cociente llegue a 0. ¿Qué herramienta necesariamente tenemos que ocupar en este caso? ¿Cómo podríamos obtener esos residuos y esos cocientes? ¿Qué herramienta necesitamos? ¿Ya han visto el uso de ModiDip con la ingeniera, cierto? ¿O todavía no? La anterior clase también lo habíamos visto en la anterior ayuntía, ¿se acuerdan? ModiDip, ¿se acuerdan? ¿Para qué servía el mod? ¿Para qué servía el dip? Eso es lo primero que tenemos que entender muy bien, ¿sí? Porque si no entendemos lo que estamos haciendo, no vamos a poder entender qué usar, ¿sí? Es por eso que tenemos que entender para qué sirve el mod, para qué sirve el dip, para qué sirve el sumador, el contador, cómo realizar preguntas. Es eso lo que tenemos que entender. Los diagramas de flujo nos pueden dar cualquier problema y tenemos que darle solución, obviamente usando las herramientas que nos han enseñado, ¿ok? Por ejemplo, aquí necesitamos usar mod y div necesariamente porque tenemos que obtener estos residuos que están de color rojo y eso lo va a hacer mod. Ahora, como pueden ver, n la próxima vez ya no es 4312, sino que tiene que ser 431. Entonces, ¿eso cómo lo obtiene? Lo obtiene acá en el cociente. Y para obtener el cociente,
Recuerden que teníamos que usar div. Entonces, esto vamos a obtener el residuo con mod y el cociente con div. Lo mismo acá. Este va a ser el nuevo valor de n, este va a ser su mod y este va a ser su div. De acá también, este va a ser su div, su mod, de este nuevo número n. Y como pueden ver, n que está remarcado de color verde va a ir reduciendo su cantidad hasta que llegue a cero. Entonces, cuando llegue a cero, significa que no hay más dígitos para extraer de ese número inicial. Por tanto, el ciclo tendría que funcionar ahí hasta que sea n mayor que cero. Siempre y cuando n sea mayor a cero, este ciclo va a funcionar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer dentro de ese ciclo? Vamos a descomponer para obtener estos dígitos y esos dígitos los vamos a analizar. Tendríamos que ver si son pares para que luego posteriormente los mostremos y los contemos. Entonces, de esa manera tenemos que ir entendiendo qué es lo que tenemos que hacer y aquí ya vamos identificando cada una de las herramientas que necesitamos. Me refiero a esta estructura cíclica que ya hemos descubierto que es necesario y esta es la condición. Mientras n sea mayor que cero, realizar todas estas operaciones que estén dentro del ciclo. Pero ¿qué operaciones? Esto tiene que obtener este residuo. Y este residuo ustedes lo pueden almacenar en cualquier variable, lógicamente que no estén usando en ese momento. Por ejemplo, X. O ustedes hubiesen ocupado la variable A, la variable B, la variable C, lógicamente que no se repita con estas de acá. X, por ejemplo, yo estoy usando. Como pueden ver en la primera vuelta, X va a ser igual a 2. Cuando n sea 431, X, ¿cuánto va a ser? Va a ser 1. Cuando X sea, mejor dicho, cuando n sea 43, X va a ser 3. Cuando n sea 4, X va a ser también 4. Y cuando n sea 0, se va a terminar el ciclo y va a salir por acá. ¿Cómo usamos el mod y el div? Ya les decía que si vamos analizando la estructura de una división, aquí tenemos el dividendo. Por esta parte tenemos el divisor. Esto sería su residuo y este es su cociente. Entonces, cuando necesitamos encontrar el residuo de una división, lógicamente nosotros vamos a conocer este número que puede estar en una variable. Por ejemplo, para nosotros esto, ¿qué variable va a ser? Este número, ¿con qué variable se va a guardar? Adriana nos dice con n. Muy bien, Adriana. Este número, recuerden que se está guardando con la variable n. Es el dato de entrada. Y n va a reducir hasta llegar a cero, no se olviden. N es el valor que siempre se tiene que dividir, en este caso entre 10. Aquí podemos ver que siempre lo estamos dividiendo entre 10. Es una constante. Entonces, al dividir n entre 10, se obtiene el residuo y su cociente. El residuo, ¿cómo lo vamos a obtener? Usando la herramienta mod. El cociente, ¿cómo lo vamos a obtener? Obteniendo, o mejor dicho, usando la herramienta div. Eso es lo que tienen que entender. No es complicado, como pueden ver. Ahora, ¿pero cómo usamos la herramienta mod? La herramienta mod la pueden usar de la siguiente manera. Aquí tendrían que usar una variable que almacene el residuo. Me refiero a una variable, como por ejemplo en este caso estoy usando yo la variable x, entonces aquí sería x es igual a ¿quién? Aquí se tiene que colocar el dividendo, ¿no? El dividendo para nosotros es este número, pero este número va a funcionar en forma de variable y es n ese número, como pueden ver. Entonces aquí sería x es igual a n mod, ¿cuánto? El divisor. El divisor en este caso es una constante que es 10 a cada momento. Entonces, en resumen sería esto. X es igual a n mod 10. Esa sería la forma de escribir ese proceso para obtener este residuo. En resumen, dividendo mod divisor, ¿qué es lo que obtiene? Obtiene el residuo, que en este caso es un dato numérico de haber dividido a quién? A este dividendo entre su divisor. Eso es el mod, ¿sí? O mejor dicho, eso es lo que obtiene el mod. Cuando hagamos div, vamos a obtener el cociente. Como pueden ver, aquí va a ser el cociente. Para nosotros el cociente, que sería en este caso, este sería el primer cociente de esta división, ¿qué variable tiene que tener? Tiene que tener n, como pueden ver. Lo que está de verde es el valor de n a cada momento que va reduciendo. Entonces aquí vamos a decir que el cociente es la variable n. N es igual a ¿quién? Al dividendo. ¿El dividendo quién es? Es n también. Entonces n es igual a n divisor. ¿El divisor cuánto es? Es 10 en este caso. En otros casos puede ser una variable, ¿sí? Como habíamos visto en un ejemplo en las primeras evidencias. En resumen, esto va a ser n es igual a n div 10. Y listo, ya tendríamos ahí el resultado de esa operación. Ahí está en resumen lo que tenemos que hacer. X es igual a n mod 10. Me refería a esta primera ecuación, el primer proceso que va a obtener X.
Y el siguiente proceso que va a obtener el siguiente valor de n, me refiero a este de acá, se hace n es igual a n div 10. De esa manera vamos a obtener entonces el residuo, cociente, residuo, cociente, residuo, cociente, residuo, cociente. Con estas dos herramientas, xn, 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 xn a cada rato. Esos son los dos procesos que son necesarios en este caso para este tipo de ejercicios. Cuando tengan que descomponer números naturales, no se olviden que tienen que usar necesariamente estas dos operaciones, estos dos procesos. Obviamente con esta estructura cíclica. Me refiero a que en resumen, cuando tenga que resolver un problema de números naturales, ya sea contar pares, contar en este caso impares, o contar cuántos dígitos tiene el número, cuando traten de hacer problemas con números naturales, necesariamente van a tener que ocupar este ciclo y estos dos procesos. Eso es lógico, ¿sí? Bien, pero hasta ahora solamente hemos obtenido cómo obtener X, cómo obtener los residuos, cómo funciona el ciclo. Como pueden ver, hasta el momento no hemos podido identificar si el número es par o no. ¿Cómo lo vamos a hacer? En la siguiente lámina. Aquí lo vamos a tener que identificar a todos los números pares y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Como pueden ver, estos dígitos pueden ser números pares o impares y tenemos que ir almacenándolos. Para almacenar dígitos tendríamos que ocupar esto, un valor inicial para los dígitos que sea 0, un valor inicial para el multiplicador que sea 1. El proceso para agregar un dígito sería el siguiente: dígito variable por el multiplicador más el dígito. El proceso para incrementar el multiplicador sería el multiplicador es igual a multiplicador por 10. Entonces, estos cuatro, en este caso, dos valores iniciales y dos procesos son necesarios para almacenar dígitos. ¿Por qué les digo almacenar dígitos? Porque aquí, como pueden ver, tenemos que ir almacenando ¿a quién? A los números pares solamente. Entonces, cuando tengan que almacenar números pares o ya sean números impares, tendrían que ocupar necesariamente esta estructura. Dos valores iniciales, dos procesos. Un primer valor inicial que representa el dígito. Entonces, lo pueden llamar esto como D, esto como M. Aquí la variable que va a ir al multiplicador sería X. En resumen, quedaría de esta manera. Habíamos dicho que los dígitos pares serían los que se van a almacenar, en este caso 42. Entonces, en lugar de dígito, yo estoy colocando dp, porque esa es la variable que vamos a ocupar, les decía en un inicio. dp igual a 0, ya estaríamos haciendo este valor inicial. Ahora, un multiplicador, en este caso yo le voy a poner m igual a 1. Y el proceso para agregar el dígito sería esto. Los dígitos pares, dice acá, va a ser igual a la variable, en este caso la variable que está almacenando ese número que queremos multiplicar es x, por eso es que le ponemos acá x. X por quién, el multiplicador sería esta misma variable, es decir, m, más el dígito recuerden que es esta variable que estamos definiendo nosotros como dp. Por eso es que le coloco dp es igual a x por m más dp. Y el multiplicador es igual a multiplicador por 10, dice que es decir, m es igual a m por 10. Pero, ¿cómo va a funcionar esto? Veamos cómo funciona la primera vez. Aquí, esta ecuación, ¿de qué depende? Depende del valor de x, de m y de p. M actualmente vale 1, dp actualmente vale 0. Entonces, como pueden ver, aquí sería 1 y aquí más 0. Pero, ¿cuánto vale x? Recuerden que esto va a ir obteniendo x en cada vuelta. Entonces, x la primera vez, ¿cuánto vale? Vale 2. Entonces, ese 2, ¿qué es lo que va a hacer? Lo va a multiplicar por m, que vale actualmente 1, y le va a sumar más dp, que es 0. ¿Cuánto va a ser en los dígitos pares? Va a ser 2 en ese momento. Entonces, dp en esta primera vuelta ya se va a convertir en 2, ya no va a ser 0, como pueden ver. Su valor inicial era 0, pero ahora ya encontró un número par, entonces va a almacenarlo en ese dígito par, porque esa es la función de esta variable y este proceso. Pero, ¿qué sucede luego? Va a obtener el número 1, como pueden ver en X, en la siguiente vuelta, lógicamente. 1 no va a entrar, como pueden ver, para los dígitos pares, tendríamos que hacer una condición. Entonces, 1 lo va a ignorar, así como también el número 3. Ah, pero antes de este proceso no estamos olvidando. M es igual a 1 por 10, que sería igual a 10. Aquí M vale 1, no se olviden, por 10 se está haciendo ahí, es igual a 10. Entonces, M en este momento ya vale 10. Continuamos con esta parte. Como les decía, el número 1 y el número 3 lo va a ignorar porque son impares. Solamente trabajaría con los pares. Aquí, cuando ya x valga 4, recién va a ingresar acá nuevamente. Entonces va a ser este cálculo. TP es igual a ¿quién dice? A x.
X en ese momento va a ser este valor de 4. En este caso sería X es igual a 4 por M. Dice, M actualmente ya vale 10, ya no vale 1 como pueden ver. En este proceso ya se hizo 10. Entonces, X por M, ¿cuánto va a dar? Es decir, X que vale 4 por 10, ¿cuánto va a dar? Va a dar 40. Todo esto da 40. Más DP, dice, el DP actual es 2, como pueden ver. Entonces, 40 más 2 se va a hacer 42. Y como pueden ver, en DP ya va a obtener ese 42 que nosotros estábamos necesitando generar para almacenar los dígitos pares. Ahí obtiene el número 42. Luego M se va a hacer igual a ¿quién? M actual, ¿cuánto vale? Vale 10. Pero como otra vez lo va a multiplicar por 10, se va a hacer esto 100. Y entonces el siguiente dígito par que ingrese lo multiplicaría por 100, pero como pueden ver para este ejemplo ya no sucede eso. Ahora, ¿qué necesitamos aparte de almacenar en DP? El número 42, necesitamos saber cuántos pares existen. Para eso necesitamos un contador. Y este contador tiene que empezar necesariamente en cero, como me indica acá. Y el proceso para contar, no se olviden que es el contador es igual a contador más 1. Entonces necesitamos de un valor inicial y un proceso para contar. El contador, por ejemplo, ustedes lo podrían llamar una variable CDP, como lo habíamos definido al inicio, contador de dígitos pares. Entonces, su valor inicial va a ser 0, nos indica, este va a ser su valor inicial. Y el proceso para contar, es decir, cada vez que encuentre un dígito par, va a ir incrementando esto, más 1, más 1, más 1, más 1. Como pueden ver, inicialmente es 0, quiere decir que existen 0 dígitos pares. Pero cuando ya ingrese x igual a 2, esto ya va a ser 1 más 0, 1. Quiere decir que ya encontró un dígito par. En la siguiente vuelta, como esto es impar, no lo va a contar. Como esto es impar, no lo va a contar. Aquí, como esto es par, recién nuevamente. Dígito par, el contador de dígitos pares actualmente era 1, pero más ese 1 que ha encontrado, entonces se va a hacer estos 2. Y de esa manera esto va a ir incrementando, contando de esa manera. Este es el número. Ahora, lo que nos faltaría identificar es si ese dato de X, me refiero al 3, al 1, al 4 y al 2, si son números pares o no. ¿Cómo podemos saber si un número es par o no? Lo habíamos visto también anteriormente. ¿Cómo sabemos si un número es par o no es par? ¿Cómo Lo podrían obtener? dividimos entre 2. El número es Ya, si su residuo es 0 es par y si su residuo es exacto, 1 sería impar. exacto, muy bien. Eso es lo que tienen que entender, ¿sí? Una vez que entiendan eso, en cualquier problema que les pidan, por ejemplo, sumar pares, contar pares, números impares, cualquier tipo de ejercicio que les pidan, ustedes ya van a saber de memoria que necesariamente van a tener que usar esa condición que se ocupa con mod, donde si le aplican a esa variable x mod 2 y su residuo da 0, significa que es un número par. Caso contrario, no da 0, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Sucede que para los números pares, si lo dividimos entre 2, su residuo siempre va a dar 0. Cosa que no sucede con los impares, como pueden ver, siempre les va a dar 1. Entonces, esto tendríamos que usarlo como una condición. Ahí ya cuando ustedes identifican un problema, les pide números pares o impares, ya ahí ya tiene que estar en su memoria que van a tener que ocupar el mod, ¿sí? Eso es lo que tienen que ganar esa habilidad. Entonces, tendríamos que preguntar esto, si su residuo es igual a 0, porque recuerden que todo esto, ¿qué significa? X mod 2 significa el residuo, es decir, todo esto es un número que se va a obtener. Como pueden ver, X es una variable que puede ser un número par o impar. Pero, ¿qué sucede? Que cuando X sea un número impar, este resultado, ¿cuánto va a ser? Va a ser diferente de 0. Por ejemplo, va a ser 1. Entonces, lo que realmente va a preguntar acá es si 1 es igual a 0. Y la respuesta va a ser falso. Pero ¿qué va a pasar cuando X sea un número par? Entonces, todo esto va a obtener el residuo y ese residuo de un número par siempre va a darle 0. Lo que realmente entonces se va a preguntar acá es si 0, ya que todo esto vale 0, 0 es igual a 0, eso es lo que va a preguntar acá. Recuerden que cuando usamos el rombo, es una pregunta donde solamente hay dos caminos, o es verdad o falso, o es sí o es no. No hay un tercer camino, ¿sí?
Es solamente sí o no. Entonces, eso es lo que va a preguntar. Si dice verdad, significa que es par el número. Y si es par, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Recuerden que, ¿qué teníamos que hacer con los números pares? ¿Qué es lo que nos pedía hacer este programa? ¿Qué decía el Tenemos que enunciado? mostrar y contar. Exactamente, mostrar y contar. Eso es lo que tenemos que hacer con los pares. ¿Y con los impares qué tenemos que hacer? En este caso, nada, ¿cierto? No nos pide hacer nada con los impares. Entonces, por eso es que el lado del falso va a quedar vacío. Solo trabajamos para los lados de los pares, donde aquí lo vamos a almacenar, no se olviden. Este es su multiplicador para esto de acá. Y ahí está el contador de los pares. Ya lo estamos ordenando ahí. Para el caso de los impares no estamos haciendo nada en este caso, ¿sí? Pero puede ser que en otros problemas les diga almacenar los pares y contarlos, como estamos haciendo en este caso. Y por ejemplo les diga, y también sumar todos los números impares que tenga, todos los dígitos impares que tenga ese número. Entonces aquí tendrían que usar una sumatoria. S es igual a S más X, por ejemplo. O les puede pedir también contar los impares, entonces otro contador de impares. Eso tendrían que colocarlo acá. Entonces, como pueden ver, les pueden pedir trabajar tanto con pares, con impares, lo que sea, sumar, multiplicar, contar, y todo eso. Entonces ustedes ya tendrían que ver qué es lo que les pide, qué herramienta usar y acomodarlo simplemente, porque eso es un diagrama de flujo, acomodar de forma secuencial usando figuras, ecuaciones y en este caso variables para darle solución al problema. ¿Ok? Entonces, esta es la estructura que debería ir dentro del ciclo, porque es esto lo que se va a repetir una cantidad de veces que depende de la cantidad de dígitos que tenga el número. Aquí en este caso le estoy colocando qué significa todo esto. Recuerden que esto era para generar este 42, que es el proceso para obtener los dígitos. Y esta partecita de acá, esta operación que habíamos definido anteriormente, es el proceso para contar dígitos. Eso para que se entienda un poco mejor, ¿sí? Ahora, ¿cómo armamos el diagrama de flujo? Siempre hacemos con inicio, leer n. Aquí están los valores iniciales. Recuerden que necesitábamos dos valores iniciales para contar los dígitos. Y este es su valor inicial del contador de dígitos pares. Entonces, todos esos valores iniciales lo tienen que acomodar en la parte superior. Ahora, la estructura cíclica funciona con esta condición, les decía, n mayor que 0. Ahora, si bien es cierto, este es un rombo, pero esto no significa una condicional simple, sino que esta es una estructura cíclica, no tienen que confundirse con eso. Donde, si es verdad, esto va a ir dando vueltas, ¿sí? Si fuera una condicional simple, simplemente iría y realizaría un proceso, ¿ok? No tiene que confundirse con eso. Ahora, lo primero que vamos a hacer aquí es obtener x, y x se lo obtiene con n mod 10, no se olviden. Como ya obtienen acá en este paso x, ya pueden preguntar si ese x es un número par. Y eso es lo que hacemos acá. Esto ya es una pregunta, no se olviden, no es estructura cíclica. Pregunta, ¿el número es par? Va a decir. Si dice verdad, hace la operación. Esta operación que es para almacenar el dígito par y esta que es su contador. Y una vez que termine de hacer eso, va a sacar el siguiente valor de n, no se olviden. N es igual a n div 10, para que n ya no sea ese valor que había sido en ese momento al inicio, sino que ya cambie. Y eso lo hace con esto que obtiene el cociente, no se olviden. Entonces esto se va a ir repitiendo una cantidad de veces que depende de la cantidad de dígitos que tenga ese número hasta que sea este valor 0. Cuando sea 0, sucede que esto va a ser 0 mayor que 0, va a decir falso y va a terminar. Y entonces, ¿qué tendríamos que mostrar? Tendremos que mostrar dos resultados, dp y cdp. Ahí está, mostrar esos dos resultados y fin. Entonces, ¿cómo hacemos esta parte? Lo vamos a hacer en la prueba de escritorio. Aquí tenemos que colocar n. En la prueba de escritorio tienen que colocar siempre todas las variables que van ocupando, ¿sí? Aquí vamos a colocar luego x. ¿Qué otra variable hay? Hay nx, dp, m y cdp. Vamos a colocar acá dp, aquí m y acá el cdp, el contador. Bien, entonces empecemos a realizar la prueba de escritorio para ese dato que nos había dado. Este de acá, 4312. Leer n dice, entonces vamos a colocar 4312, vamos a hacer la prueba de escritorio para ese número. Ahora, ¿qué dice acá? Valores iniciales de p igual a 0, colocamos dp igual a 0, m igual a 1, cdp igual a 0.
Ya están ahí. Ingresa a la estructura cíclica. Recuerden que esto va a dar vueltas. Va a depender del valor de n. Pregunta si este valor de n es mayor que 0. ¿Este valor es mayor que 0? Sí. Sí, ¿cierto? Verdad. En este caso, ingresa y saca su x es igual a n mod 10. ¿Cuánto es entonces el valor de x? X va a ser igual a n mod 10. Dice. N, ¿cuánto es? Es este valor. Si le aplicamos este número n mod 10, ¿cuánto nos va a dar el valor de x? 2. 2, ¿cierto? Va a sacar el último dígito. X es igual a n mod 10. Entonces, x vale 2. Entonces, como pueden ver, ya tiene x. Entonces, recién podríamos preguntar si ese valor es 2. Entonces, lo que les decía, siempre vamos a hacer de forma secuencial y mientras van haciendo la prueba de historia se dan cuenta si han acomodado bien o no. Imagínense que este paso no lo colocan y vienen directo. Pregunta, x mod 2 dice. La computadora, si no lo han definido X, no va a saber quién es X y se va a colgar y va a decir que el programa está mal. Entonces ahí se dan cuenta que este paso necesariamente tendría que estar antes de esa pregunta. Como ya existe X, entonces aquí sí lo reconoce. ¿Cuánto vale X? Vale 2. Su 2 mod 2 de este número, ¿cuánto va a dar? ¿Cuánto da X mod 2? 0. 0. Entonces lo que realmente pregunta es 0 es igual a 0, ¿verdad? Entonces aplica esta ecuación como les expliqué en la anterior lámina. Va a obtener el valor de dp, que va a ser igual a x por m. En este caso, x vale 2 por 1 es 2, más dp dice 0. 2 por 1, 2 más 0 es 2 simplemente. Colocamos entonces ahí 2. Ahora el contador de dígitos pares va a incrementar más 1. Actualmente vale 0, pero como ya encontré un número par, 0 más 1 se va a hacer 1. El multiplicador me olvidé. M por 10. 1 por 10, 10. Y el contador de dígitos pares 0 más 1, 1. Y listo, sale por acá. ¿Y esto qué es lo que hace? Reduce el valor de n. N div 10, ¿cuánto les va a dar n div 10 de este número? ¿Cuánto les da el n div 10? 431. Exacto. N es igual ahora a n div 10, dice. Su n div 10 de este de acá va a ser 431. Entonces, como pueden ver, ese ya es el nuevo valor de n. Va a venir por acá y va a preguntar, ¿n es mayor que 0? 431 es mayor que 0. ¿Qué dicen? ¿N es mayor que 0? ¿Cumple o no cumple? Sí. ¿Verdad? ¿Cierto? Entonces, ahora va a encontrar el nuevo valor de x, que va a ser n mod 10. N mod 10 de este número, ¿cuánto les va a dar? ¿Les va a dar cuánto? N mod 10 de este número, ¿cuánto les da? ¿43? Su n mod 10 les va a dar 1. Recuerden que les va a dar el residuo. 431 entre 10 les va a dar 1, porque en el mod obtiene el residuo, entonces aquí les va a dar 1. Pregunta ahora, x mod 2, este es el valor de x. X mod 2, ¿cuánto les va a dar este número 1? 1. 1, ¿no? Entonces, 1 es igual a 0 o falso. Como pueden ver, no va a hacer nada para el lado de falso, porque no nos pide hacer nada. Entonces, esto lo que va a hacer es ahora obtener el nuevo valor de n. N div 10 de este número, ¿cuánto les va a dar? 43. Exacto, 43. Ahora sí, el valor de n es 43. Pregunta, ¿43 mayor que 0? Sí. Sí. ¿Verdad? Ingresa, obtiene el nuevo valor de x. Entonces, n mod 10 de este número, ¿cuánto les va a dar? 4. 3 les va a dar, ¿sí? 3. Ah,
3, entonces ese es el valor de X. 3, X mod 2, en este caso 3 mod 2, ¿cuánto les va a dar su residuo? N mod 2, 1. 1, muy bien. 1 es igual a 0, falso, tampoco hace nada, como pueden ver, y saca el nuevo valor de n. N div 10 de este número, ¿cuánto les da? 4. 4. Muy bien, 4. Ahora, pregunta, 4 mayor que 0, verdad. 4, mejor dicho, X es igual a n mod 10. N mod 10 de este número les va a dar 4. 4 mod 2 es igual a 0. La respuesta es verdad porque este es un número par. Va a venir por acá. Calcula dp es igual a x por m. X por m. 4 por 10 hace 40. Y 40 más dp hace 42. Entonces, por eso es que esta ecuación funciona de esa manera. Necesita de un multiplicador de 10 para que en la siguiente vuelta ese dígito que ingrese se multiplique por 10 en este caso, para que esto se haga 40 y se sume el anterior. Y entonces eso hace posible que esto se vuelva un 42. Ahora el multiplicador, como pueden ver, inicialmente era 1, ahora se va a hacer, luego era 10, ahora se va a hacer 100. Ahí está, se va a hacer 100. Sucede que si existiera otro número par, por ejemplo 6, aquí vendría 6 por 100, se va a hacer 600 y le va a sumar 42, 642. Y así sucesivamente. La siguiente vez luego m va a ser 1000, 10.000, 100.000 y así para que vaya arrinconando ese dígito. El contador de pares va a incrementar más 1, actualmente era 1, pero más 1 se hace 2. Y entonces ese es el resultado. Mostrar, mejor dicho, n es igual a n div 10, se hace 0. Pregunta, 0 es mayor que 0, falso, se termina y muestra dp y cdp. dp actualmente vale 42 y cdp vale 2. Y eso era lo que teníamos que encontrar, ¿cierto? Entonces está funcionando este programa. Si lo codificamos, debería obtener ese mismo resultado. Bien, ¿alguien tiene alguna duda?